Los escritores del Nuevo Testamento incluyen acontecimientos relacionados con la resurrección que no se habrían inventado, además de la inclusión de detalles vergonzosos sobre ellos mismos y sobre Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento registran eventos relacionados con la resurrección que nos habrían agregado si hubieran inventado la historia. Estas incluyen el entierro de Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento registran que Jesús fue sepultado por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, que era el concilio gobernante judío que había sentenciado a Jesús a morir por blasfemia. Este no es un evento que hubieran inventado, considerando la amargura que algunos cristianos albergaban contra las autoridades judías. ¿Por qué iban a poner a un miembro del Sanedrín en una luz tan favorable? ¿Y por qué pondrían a Jesús en la tumba de una autoridad judía? Porque si José realmente no enterró a Jesús, la historia habría sido fácilmente expuesta como fraudulenta por los enemigos judíos del cristianismo. Pero los judíos nunca negaron la historia y nunca se ha encontrado una historia alternativa del entierro. Los primeros testigos también. Los 4 evangelios dicen que las mujeres fueron los primeros testigos de la tumba vacía y las primeras en enterarse de la resurrección. Una de esas mujeres fue María Magdalena, que Lucas admite que había sido poseída por demonios. Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 2. Esto nunca se insertaría en una historia inventada. No solo una persona poseída por un demonio sería un testigo cuestionable, sino que las mujeres en general no eran consideradas como testigos confiables en la cultura del primer siglo. De hecho, el testimonio de una mujer no tenía peso en un tribunal de justicia. Entonces se inventaron una historia de resurrección en el primer siglo. Evitarían a las mujeres como testigos y se mostrarían a ellos mismos como los valientes. Los primeros en descubrir la tumba de Jesús vacía y al Jesús resucitado. Citar el testimonio de mujeres, especialmente mujeres poseídas por demonio, solo dañaría su intento de transmitir una verdad como la mentira. También tenemos la conversión de los sacerdotes. ¿Por qué el Jesús resucitado no se apareció a los fariseos? Es una pregunta popular hecha por los escépticos. La respuesta podría ser que no fue necesaria. Esto a menudo se pasa por alto, pero muchos sacerdotes en Jerusalén se hicieron creyentes. Lucas escribe: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, verso 7. Estos sacerdotes finalmente hicieron una controversia que tuvo lugar más tarde en la iglesia de Jerusalén. Durante una reunión del consejo entre Pedro, Pablo, Santiago y otros ancianos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, verso 5. El concilio resolvió el problema, pero nuestro punto principal aquí es que Lucas no habría incluido esos detalles si fueran ficción. ¿Por qué no? Porque todos hubieran sabido que Lucas era un fraude si no hubieran conversiones significativas entre los fariseos. Teófilo y otros lectores del primer siglo habrían sabido o podrían haberlo descubierto fácilmente si existieran esos conversos. Obviamente, los fariseos también lo habrían sabido. ¿Por qué Lucas les daría una manera fácil de exponer sus mentiras? Después de todo, si tratas de pasar una mentira como la verdad,
no haces que sea fácil para tus enemigos exponer tu historia. La conversión de los fariseos y de José de Arimatea eran dos detalles innecesarios que, de no ser así, habrían destruido completamente la historia de Lucas. Y la historia de José habría descubierto no solo de Lucas, sino también a todos los demás escritores de los evangelios, porque incluyen la misma historia funeraria. Y también, finalmente, la explicación de los judíos. La explicación judía de la tumba vacía se registra en el último capítulo de Mateo. Mateo capítulo 28, versos 11 al 15. Observa que Mateo deja muy claro que sus lectores ya conocen esta explicación judía para la tumba vacía, porque, dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso significa que los lectores de Mateo, y sin duda los mismos judíos, sabrían si él estaba diciendo la verdad o no. Si Mateo estaba inventando la historia de la tumba vacía, ¿por qué les daría a sus lectores una manera tan fácil de exponer sus mentiras? La única explicación plausible es que la tumba realmente debe haber estado vacía y los enemigos judíos del cristianismo realmente debieron haber estado circulando esa explicación específica para la tumba vacía. De hecho, Justino Mártir y Tertuliano escribieron en el 150 y 200 después de Cristo, respectivamente, afirman que las autoridades judías continuaron ofreciendo esta historia de hurto a lo largo del segundo siglo. Gracias a Dios que el Señor realmente resucitó.